introducción del transformador de aislamiento que se puede ver en un vídeo anterior, compré estos voltímetros amperímetros que trabajan en corriente alterna. Estos pequeños medidores son capaces de medir un voltaje comprendido entre los 50 a 500 voltios y una corriente de 0 a 100 amperios. Son medidores muy compactos y pequeños, válidos para montar en cualquier pequeño espacio, donde podamos necesitar tener información del voltaje y la corriente y no dispongamos de mucho sitio para ello. Son fáciles de sujetar a cualquier chasis, incorporan una rosca con una tuerca de plástico con la que se puede adaptar a cualquier grosor del chasis, donde irían montados. Muy fáciles de instalar, simplemente necesitamos conectar los cables de entrada del voltaje a medir y en caso de querer medir la corriente incorpora un transformador donde solo hay que meter un cable para poder realizar la medida. Antes de seguir adelante con la modificación, probaré uno de ellos para verificar cuánta precisión tienen en la medida, comparando las medidas que indican con un multímetro. Para probar el voltaje, solo necesitamos conectar los cables con el voltaje en alterna que queramos medir, en los dos tornillos de que dispone, y sin más ya está funcionando y midiendo cualquier voltaje en alterna. Con el voltaje de entrada a medir, también le sirve para la alimentación del propio circuito electrónico que incorpora el medidor y que necesita para la representación de la medida en la pantalla. Conectado a red de 230 voltios se puede ver que mide que hay un voltaje que oscila entre los 240 y 242 voltios. Ahora compararé el voltaje indicado por el medidor con la medida que marca el polímetro. El polímetro mide un voltaje estable de 240 voltios, por lo que puedo comprobar que el medidor tiene una precisión bastante aceptable. Tras la prueba de medir corrientes, he podido verificar que no mide por debajo de 1 amperio. Es una cosa muy a tener en cuenta para si queremos medir corrientes por debajo de ese amperio. También he observado otro problema. El medidor especifica que puede medir voltajes entre los 50 y 500 voltios en alterna. Pero si queremos utilizar estos medidores para medir voltajes inferiores a los 50 voltios, en teoría estos medidores no nos servirían. El objetivo de este vídeo es modificarlos para que puedan medir por debajo de los 50 voltios y lo podamos utilizar con cualquier voltaje que podamos necesitar. Para ver el problema que presentan al medir por debajo de los 50 voltios, por ejemplo, conectaré el medidor a un transformador con salida de 24 voltios. Después de conectar el transformador a la red, se puede ver que el medidor no funciona. Se puede observar que los dígitos permanecen apagados. ¿Pero qué ocurre si apagamos la iluminación y miramos el medidor sin ella? Se puede observar que el medidor sigue funcionando, pero la iluminación de los dígitos apenas es visible con la iluminación ambiente. Por lo que vamos a modificar el medidor para que pueda medir voltaje desde 0 voltios y poder utilizarlo con cualquier voltaje. Y todo ello a coste prácticamente de 0 euros. En primer lugar, y para poder desmontarlo, retiraré la pieza de plástico que protege las conexiones y a continuación los dos tornillos de conexión. Con el soldador y la ayuda de un pequeño destornillador, retiraré las dos conexiones que están soldadas a los terminales donde estaban los tornillos de conexión del propio medidor. Después de esto, tiraremos con un poco de fuerza del frontal del medidor hasta que salga el frontal y también se pueda ver el circuito electrónico y podamos tener acceso a él. En primer lugar, se puede ver que uno de los terminales de entrada de alterna va a una resistencia y un condensador. Estos están unidos por uno de sus extremos. Y los otros dos extremos de cada uno de los componentes van soldados cada uno a un punto diferente del circuito electrónico. Y además, viendo por encima el circuito, también se puede ver dos diodos y un condensador electrolítico que seguramente será el de filtro. Por ello, lo primero que haremos será medir el voltaje que hay en los extremos de dicho condensador. Conectaré el medidor a red, donde se puede ver que hay 240 voltios.
Cambio el multímetro para que pueda medir en continua y mido el voltaje que hay en los extremos del condensador electrolítico, donde se puede ver que hay un voltaje de 4 voltios, indicándonos que ese es el voltaje al que trabaja el circuito electrónico del medidor. Y ya, sabiendo que el circuito electrónico del medidor trabaja a 4 voltios en continua, con una fuente de alimentación externa ajustada a ese voltaje, alimentaré el circuito electrónico conectándolo a extremos del condensador electrolítico, comprobando cómo los dígitos del medidor encienden sin problema y con solo alimentarlos externamente con los 4 voltios de la fuente de alimentación. Por lo que llegamos a la conclusión y viendo el circuito que este se alimenta a través del condensador de poliéster, un diodo que rectifica la tensión, un Zener para estabilizarla y un condensador para filtrarla, dando un voltaje total de 4 voltios. Por lo que quitaremos el condensador de poliéster, aunque no será imprescindible quitarlo, pero ahora no será necesario al querer alimentar el circuito con un voltaje externo. Como hemos podido ver, el circuito trabaja a 4 voltios y quiero hacerlo trabajar a 5 voltios. No habría problema en hacerlo, pero pondré en serie con el positivo de la fuente externa un diodo 1N4007, el cual rebajará el voltaje 0,7 voltios, dejando el voltaje total en 4,3 aproximadamente. A la vez, el diodo protegerá la fuente externa del voltaje que pueda proceder de la alimentación de alterna en caso de no haber quitado el condensador de poliéster. El otro extremo del diodo lo soldaré al positivo del condensador electrolítico y el negativo de la fuente al negativo del condensador. Si os fijáis, hay una resistencia quemada. No sé cuál es el motivo, pero al menos en estos medidores, cuando los he puesto a través de un regulador de voltaje en alterna, empiezan a echar humo y se quema esa resistencia. Ocurre lo mismo con el medidor modificado que sin modificar. Antes de montar todo, realizaré la prueba final, conectar el medidor a red de 230 voltios y alimentarlo externamente con 5 voltios en continua, comprobando cómo nos marca perfectamente el voltaje de red, y comprobando que si desconecto el medidor de la red, los dígitos siguen encendidos, comprobando que todo funciona perfectamente. Y ahora con cuidado volveremos a montar todo de nuevo. Todo montado y ya modificado para trabajar con cualquier voltaje en alterna inferior a los 50 voltios. Pero eso sí, alimentándolo externamente con un voltaje de 5 voltios en continua. Y con esto ya se puede dar por terminada la modificación. Este es un poco por encima el esquema del medidor. Se ha quitado el condensador de poliéster, que es por donde se alimenta el circuito en caso de conectarlo a un voltaje en alterna. También se puede ver la resistencia que se quema al usar el regulador de voltaje. Y este sería el diodo 1N4007 que se ha añadido. Y por aquí es donde se alimenta externamente el circuito del medidor.